artes y culturas. ...8:25, es un placer saludar al viceministro de Creatividad y Economía Naranja en nuestro país, Jorge Ignacio Zorro. El maestro Zorro nos está acompañando en los estudios de Colombia hoy. Maestro, muy buenos días, bienvenido como siempre a estos micrófonos, a esta casa. Muchas gracias, muy amable. Maestro Zorro, qué gran alegría, el maestro Zorro es el viceministro de Creatividad. Permítame un segundito, Sí. Le acerco acá el micrófono para que todas las colombianas y los colombianos nos escuchen en estos minutos de charla. Maestro, el tema de la creatividad es nuestro numeral en el día de hoy, nuestra propuesta. Usted es el viceministro de la Creatividad y se lo pregunto, ¿creatividad es para el maestro Zorro? Es todas las posibilidades del ser humano que posibilitan la imaginación. Y la imaginación con la sensibilidad juntas son los que nos dan la creatividad. Por eso es necesario la educación de la sensibilidad, para que podamos, con la estimulación de la imaginación, tener una gran creatividad. Ese es digamos, lo fundamental en la educación. La educación se convierte entonces en un derecho primario del ser humano para poder tener acceso al desarrollo de la creatividad. Viceministro, maestro, usted, y decimos maestro porque el maestro Zorro es uno de los grandes músicos en Colombia, ¿no? Y hay que decir, una trayectoria enorme con la música colombiana. Ya hablaremos un poquitico en detalle de ese tema, pero cuando usted recibe el llamado del gobierno del cambio, del gobierno nacional, para asumir esta importante gestión del Ministerio de las Culturas y las Artes, hablamos del Viceministerio de la Creatividad, ¿qué es lo primero que le vino a la cabeza? Bueno, es un reto muy grande porque es un país pluricultural, pluriétnico y multilingüal. Son 65 lenguas mal contadas, ¿no? Entonces es un reto enorme porque significa tratar de, en primer lugar, reconocer las culturas, valorarlas en toda su potencialidad, protegerlas, que es el trabajo del ministerio en legislar, y divulgarlas, que es lo que hace que nuestra identidad se unifique alrededor de nuestras culturas como una identidad única, pero en la multiplicidad de culturas, o sea, en la diversidad. Viceministro, qué placer tenerlo en esta mesa informativa. Nos llegan preguntas de nuestros seguidores y seguidoras y una de ellas es: ¿los colombianos sí tenemos en cuenta que somos creativos? ¿Somos creativos en verdad o simplemente no nos hemos querido dar cuenta? No, la creatividad en Colombia es impresionante, es decir, porque tenemos una gran sensibilidad y además que está soportada por las diferentes culturas. Y por otra parte, es la imaginación que nos lo da todo el entorno. Es un entorno tan hermoso, tan bello de todo el ecosistema, ¿no? Y por eso, pues tenemos todos los elementos para que la creatividad aflore inmediatamente en todos nuestros pueblos. Sí, 8:28, estamos con el viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Jorge Ignacio Zorro, y les comentamos, el maestro Zorro nació en Bogotá en 1946, desde muy joven ha estudiado en diferentes países, se ha convertido en uno de los más connotados maestros formadores de músicos en Colombia. Pregunto por lo siguiente, maestro, es conocido desde hace tiempo la formación en los músicos en nuestro país. El actual presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, impulsó mucho el tema de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y llegar a los centros de formación musical en las diferentes localidades y en los colegios públicos. Recientemente la primera dama, Verónica Alcocer, estuvo en Venezuela conociendo también el programa de formación de las orquestas venezolanas. ¿Trasladar esas buenas ideas a Colombia es posible? ¿Hay un desarrollo, un trabajo en sinergia? ¿Cómo se va a realizar este trabajo para fortalecer la formación de los músicos en Colombia? Bueno, eso es una experiencia importantísima, lo que ha sido el trabajo del maestro José Antonio Abreu mientras estuvo él con nosotros. Él ya murió y nos dejó un legado muy importante para Latinoamérica.
fue reconocido su trabajo mundialmente. Fue reconocido además como Premio Alternativo Nobel de la Paz y como condecorado como Príncipe de Asturias. O sea que el maestro José Antonio Abreu es una figura importantísima que nos dejó un legado muy importante a través de la experiencia que tuvo Venezuela con el sistema de orquestas de Venezuela. Obviamente nunca se puede trasladar un sistema de un país a otro porque son contextos muy diferentes. Colombia tiene una experiencia muy diferente a la experiencia venezolana, pero sí hay puntos muy importantes en común que convergen exactamente, convergen y que además permiten pensar en aprovechar algunas de esas experiencias y trasladarlas a la experiencia colombiana. Sin embargo, ya ha habido ese traslado de experiencias desde hace varios años, porque el mismo Plan Nacional de Música para la Convivencia pues es un proyecto importantísimo que lleva desarrollando Colombia hace más de 20 años. Hay otros proyectos como Tocar y Luchar Cafán Colombia. Es un proyecto precioso también que está inspirado también en el proyecto venezolano, las experiencias fantásticas de Medellín, por ejemplo, todo lo que son las escuelas de Medellín y todas esas escuelas que presentan pues unas posibilidades enormes de desarrollo, lo mismo que lo que está sucediendo en Nariño, en Pasto, son experiencias importantísimas sobre las cuales ya tenemos de dónde arrancar sin necesidad de arrancar de cero como les tocó arrancar hace 48 años en Venezuela. Precisamente ahora que toca ese punto y de los puntos en los que converge Colombia-Venezuela para este sistema orquestal, ¿cómo se tiene pensado implementar o construir este sistema en el país? Bueno, como te decía, pues no arrancamos de cero, eso es una ventaja enorme, ¿no? Otro aspecto fundamental es que mientras el sistema venezolano estaba basado únicamente atendiendo, digamos, las necesidades del sistema en sí mismo, nosotros vamos a atender no las necesidades de un sistema, sino las necesidades de una población, ¿no? Porque esto es indudablemente un proyecto que tiene enfoque diferencial y de enfoque territorial. O sea, no necesariamente van a ser orquestas sinfónicas, porque en algunos territorios no cabe una orquesta sinfónica. No. En cambio, en la región hay mucho... Sí, claro. Las bandas, ¿no? Las bandas son fundamentales en Colombia. Las bandas son una expresión ya muy auténtica colombiana y es reconocido en el mundo Colombia como uno de los emporios en las bandas. Hay que ver el eje cafetero, la importancia que tiene ese trabajo tan extraordinario que han hecho las bandas, ¿no? Tuve la suerte de llegar a Manizales hace un mes, algo así, 2 meses, algo así. Y me recibieron con una fanfarria que yo podía haber escuchado en Londres o en París o en Moscú, es decir, al mismo nivel y con las mismas posibilidades de desarrollo artístico increíble, ¿no? Sí, esos niveles ya los tenemos. Maestro, ¿por qué cree que se generó tanto ruido con este tema? ¿De qué es que van a traer el sistema venezolano, implantarlo en Colombia? No, pues hay puntos en común que se aprende de todo el mundo. Claro. ¿Pero por qué se generó tanto ruido? Bueno, hay intereses de pronto de otros órdenes que no son necesariamente los que corresponden a este trabajo, que es un trabajo muy, muy técnico por una parte y muy sistemático que se va a realizar. Ahora, todo es un proyecto que está en desarrollo, no es un proyecto que está acabado. Entonces, de pronto se vieron amenazados de pronto, ¿no? Y pues hay que entender esas circunstancias que son más particulares, pero sin duda pues van a encontrar seguramente cuando ya esté funcionando el sistema y cuando ya hayan participado en el mismo desarrollo. Entonces van a encontrar pues las bondades extraordinarias de lo que vamos a tener en Colombia, porque además pues está en el corazón del presidente y es un proyecto para desarrollar todo lo que es un sentimiento de cambio, de imaginario, de violencia
en los niños, rescatarlos de esas situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran en algunos momentos y llevarlos a unos niveles totalmente diferentes para crear un pensamiento diferente y un nuevo relato de nación, como dice la ministra nuestra. La creatividad es música y estamos con el viceministro de Creatividad, Jorge Ignacio Zorro, hablando sobre este tema. ¿Qué tal la respuesta de los músicos en el Plan Nacional de Desarrollo, maestro? ¿Sí participaron? Claro, extraordinario. Con sus ideas. ¿Y cuáles son los puntos centrales que tiene el plan para este sector? Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos sin duda y muy importantes todos, ¿no? Pero sin duda en la parte de desarrollo musical lo más importante es crear todo un sistema que permita a los niños desde varios escenarios. Por ejemplo, un gran escenario importantísimo es de amplia cobertura, donde todos los niños tengan la posibilidad de llegar a un desarrollo de su sensibilidad. Y de ahí inmediatamente otro segundo escenario que generalmente se sucede simultáneamente, que tiene que ver directamente con lo que es el desarrollo de los entornos ya colectivos, y en esos colectivos se van a desarrollar orquestas, bandas, todo tipo de manifestaciones de las diferentes culturas, ¿no? Y eso va a permitir ir identificando posibles candidatos hacia un tercero y cuarto escenario, que es ya seleccionar de pronto talentos importantes que puedan llegar a tener unas posibilidades de desarrollo en la parte profesional. Y por último, crear esos entornos. Hay que cerrar, digamos, esos entornos con las posibilidades de un campo laboral en el cual pueda absorber esos músicos o artistas en diferentes campos que puedan actuar en la comunidad y sean una necesidad social. O sea que aparentemente todo eso está involucrado en el Plan Nacional de Desarrollo. Maestro, entre sus logros está la creación entre el 80 y el 85, hablamos de 1980 y 1985, fundador y director de la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, ICBA, y posteriormente director de licenciatura en música en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC en Tunja, quienes también enviamos un saludo, están conectadísimos con nosotros, y también haber sido director y titular de la Orquesta Sinfónica de Vientos de Boyacá. ¿Por qué ese amor por Boyacá? Y se lo pregunto, ¿arepa o patacón? A ver, yo no soy boyacense, pero mi segunda patria es Boyacá, definitivamente, ¿no? Y además tuve la suerte de realizarme profesionalmente desde ese momento en Boyacá. Yo no venía realmente a Colombia sino de paso, pero me quedé en Boyacá porque hubo un extraordinario ser humano, Gustavo Mateus Cortés, que se interesó precisamente en desarrollar un importante centro de actividades musicales, y ahí tuve la oportunidad de crear la Escuela Superior de Música de Tunja. La Escuela Superior de Música de Tunja, también la academia, ha sido parte de su carrera profesional. Y ahorita usted nos mencionaba la importancia del entorno, del territorio, de construir nuestras culturas a través de la música, allí justamente en donde nace la niñez, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes. Y le quería preguntar, ¿de qué manera se construye paz a través de nuestros niños y niñas y la música de nuestro país? Bueno, el principio fundamental de la paz, por lo pronto, es la equidad, ¿no? Si hay equidad, hay posibilidades de la paz. Lo mismo que la inclusión. Si incluimos a todos nuestros niños y les damos las mismas oportunidades de su desarrollo, tendremos esos dos elementos fundamentales, que es la equidad y las posibilidades de desarrollo en paz. Eso es lo que se persigue, digamos, con el trabajo que se está haciendo con la parte de música, ¿no? Empezando porque la educación, al ser considerada desde el punto de vista de
un enfoque diferencial, le permite que cada niño se desarrolle en sus inteligencias múltiples. Todos somos distintos, todos tenemos procesos cognitivos diferenciados, ¿no? Y cuando uno le ofrece a un niño desarrollarse en todos esos aspectos según sus propias posibilidades, él está dando las alternativas de desarrollarse con equidad, ¿no? Entonces la equidad no es solamente mantener en una forma hegemónica la educación, sino es una educación que tiene que ser diferencial porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y eso es lo que nos va a permitir el desarrollo de una equidad, ¿no? O igualdad de oportunidades para cada uno de los niños. Y eso es lo que nos va a dar los fundamentos de la paz. El otro concepto importantísimo es la concertación. Cuando los niños trabajan en conjuntos, ¿no? Nos va a permitir que la concertación sea un ejercicio permanente del niño que va a aprender a reconocer en sus congéneres con iguales responsabilidades, aunque sean roles diferentes. Entonces, en una orquesta, pues, está el triángulo y está el mismo trombón y los violines, y cada uno cumple un papel que si no lo cumple bien, no hay una concertación, lo mismo que sucede en la sociedad. O sea que es un microcosmos que va trasladando el niño en esa percepción a su comportamiento en la sociedad, donde va a aprender formas de comportamiento diferentes y que le van a llevar a un desarrollo de su sensibilidad y de los conceptos fundamentales de la democracia. Es la concertación. Muy bien, hace parte de la creatividad y nos escriben: creatividad es con recursos limitados elaborar estrategias que generen bienestar a la comunidad. Oiga, desde Tunja lo están saludando, maestro. Gracias. Tunjanos y tunjanas saludan al maestro desde el departamento de Boyacá, el altar de la patria. Creatividad es informar detalladamente a los colombianos que están en cada rincón del país y del mundo. Creatividad es contribuir al desarrollo cultural y artístico de Colombia con este tipo de composiciones musicales. Si hay plática para desarrollar todo el tema, por supuesto la música hace parte de la creatividad, pero esto va más allá, va al mundo digital, que no hemos tocado, pero el viceministerio de la creatividad y el tema digital, lo que se llama economía naranja, es fundamental. Allí, ¿qué desarrollo, qué líneas se van a aplicar en el Plan Nacional de Desarrollo en el tema digital, que también está a su haber? Pues el campo digital es un campo muy novedoso y es realmente algo que va directamente a la creatividad, ¿no? El campo digital no es solamente en la parte musical, porque en la parte musical hay unos recursos tecnológicos sumamente avanzados que permiten también el abordar desde el campo tecnológico y desde el desarrollo de la música, ¿no? Pero también lo digital está también en toda la parte audiovisual, ¿no? Y hay que conocer muy a fondo toda la parte de artes plásticas, ¿no? Y que en este momento se proyecta con posibilidades enormes, como el metaverso, por ejemplo, y un montón de posibilidades de desarrollo en las artes cibernéticas, ¿no? Y que sin duda ya los jóvenes, los niños están al acceso de todas esas posibilidades. Viceministro, creatividad es la cartera que usted lidera. ¿Cómo desde los territorios se está impulsando la creatividad? ¿Cuáles son esos programas en los que pueden acceder las personas que nos están escuchando en este momento? Pues como señalé antes, lo primero es reconocer cada cultura, porque cada cultura tiene formas diferentes de manifestarse en la parte de la creatividad, precisamente. Entonces, el reconocer cada cultura nos permite también valorarlas. Y al valorar cada cultura, no solamente las culturas, hay que mirar las culturas emergentes, por ejemplo, las culturas rurales, las culturas urbanas, ¿no? Que tienen diferentes manifestaciones importantes, por ejemplo el hip hop, ¿no? Estos son culturas urbanas que hay que reconocer y valorar, ¿no? Y además el hecho de poder, que es uno de los trabajos fundamentales de cualquier ministerio, es legislar, porque eso es para proteger, ¿no? Al proteger las culturas se legisla y entonces ya al protegerlas la podemos ya divulgar
y promover. Y es lo que yo mencionaba antes, que hace parte de nuestra propia identidad. Entonces, todo el tiempo es necesario esa actitud, es una actitud permanente de proteger, desarrollar y divulgar. 8:45, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Jorge Ignacio Zorro. No se me vaya a olvidar el nombre del maestro, por supuesto que no. Muchas gracias por estar con Colombia hoy. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles, muy agradable estar siempre con las posibilidades de expresar nuestros deseos de un cambio en Colombia, un cambio importante. Este es el gobierno del cambio y aquí estamos todos para eso. Trabajando para eso, viceministro, con una misión, un reto importante de estimular la creatividad, la formación en las diferentes artes. Lo hablaba usted sobre el tema digital, el tema de las artes, las culturas y el tema de la música. Bienvenido siempre aquí y algún día hablamos a profundidad de música, ¿no? Claro que sí. Y de las bandas, como las de Paipa. Exactamente. Muchas veces fui jurado del Festival Nacional. Del Festival Nacional de Paipa. Es muy emocionante. Muy bien, viceministro, gracias. Colombia Hoy Radio.